A mí me sale pauta. Ahora. Ok. Alejandro, pon a grabar lo tuyo por si acaso. No, tranquilo, ya me sale que estoy grabando. Buenas tardes a todos. Estamos en el número, en el Journal Club número 6. Esta vez pues tengo el privilegio de tener aquí compartiendo con nosotros a Alejandro Rodríguez. Alejandro fue estudiante mío. Hay alguien que tiene el ¿cómo se llama? El micrófono prendido y se está oyendo. Pero pues tengo a Alejandro. Alejandro pues trabaja actualmente con VA. En el hospital de veteranos. ¿Me oyen? Sí, estamos ahora. No veía a nadie. Trabaja en el hospital de veteranos, en el área de Spinal Cord. Tiene su especialidad en neuro, ¿verdad, Alejandro? Tú lo hiciste el año pasado. Tiene otra su especialidad en otra área que no me acuerdo cuál es, y te lo he preguntado 25 veces y se me olvida. Y quise invitar a Alejandro porque pues esto es un tema, la inflamación es un tema interesante. Y es lo que estaba hablando con Alejandro los otros días, porque cogí este tema. Y es porque pues muchas veces hablamos de lo mismo, siempre estamos hablando de los mismos temas, de ejercicio, que si cadera, que si hombro, que si que si dolor de espalda. Y nos olvidamos de pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son bien importantes a la hora que estamos trabajando con pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos, como siempre hemos dicho, somos educadores, tenemos que educar a los pacientes y tenemos que decirles los pros y los contras de muchos tratamientos, ¿verdad? Muchos fármacos, los tratamientos que nosotros damos. Y eso es bien importante, saber no tan solo la base, ¿verdad? Terapia física, sino un poquito más, poquito de farmacología, un poquito de todo un poco, ¿verdad? Para así educar mejor al paciente y no vernos como si fuéramos los técnicos, ¿verdad? Como si fuéramos técnicos del fisiatra, que es lo que siempre yo he dicho. Nosotros tenemos que ya darle un paso más adelante y pues eso es lo que estamos tratando. El artículo pues que escogí pues lo discutí con Alejandro y con Giovanni y con los muchachos y me gustó ese de Duchenne del 2017, que es el impacto de inflamación y las modalidades antiinflamatorias en la sanación de los tejidos musculoesqueletales, ¿verdad? Desde lo más básico hasta la evidencia científica. Y me gusta por eso mismo, porque el artículo pues es bien completo, ¿verdad? Y en eso pues ahora yo se los dejo a Alejandro, ¿verdad? Alejandro, ¿qué te pareció ese articulito? Pues sí, el artículo es interesante, ¿verdad? Se diferencia un poco de otros artículos que he visto que ustedes han discutido y que usualmente leemos, porque este va más al aspecto educativo, ¿verdad? Este nos lleva, vamos a la base otra vez de lo que nosotros vamos a manejar para entonces de ahí partir y ver si lo que estamos haciendo está bien o hay cosas que debemos cambiar. Siempre que yo leo un artículo me gusta verificar ¿verdad? En esa parte de la introducción, ese marco teórico, como le llaman, es por qué el autor quiere hablar de ese tema. Y él lo resume de una manera bien sencilla y que ¿verdad? A todos nos cae. Prácticamente como fisioterapistas, nosotros de las condiciones que más frecuente manejamos son las lesiones en el tejido muscular. Y estas lesiones tienen una característica principal, es que están acompañadas de un proceso de inflamación. Ahora los autores pues nos traen una preocupación y es que a medida que la terapia física ha ido evolucionando, ¿verdad? El nivel de estudio ha ido aumentando, cada vez se está abogando porque el fisioterapista pues pueda tener más derecho o más capacidad a la hora de prescribir, de diagnosticar, ¿verdad? De traer más elementos o más herramientas a nuestra profesión.
Y él usa el ejemplo de Reino Unido, ¿verdad? Si no me equivoco, Lizardi, donde allá los fisioterapistas tienen la capacidad de poder prescribir antiinflamatorios no esteroidales. Y trayendo ese punto, él también nos trae una investigación o varias investigaciones donde resumen que en sí, ¿verdad? Y se lo voy a decir exactamente, él cita varios estudios donde investigan cuál es la visión o cuál es la perspectiva que tienen los fisioterapistas sobre el uso de estos antiinflamatorios no esteroidales. Y una de ellas es que la mayoría de los fisioterapistas entienden que estos antiinflamatorios no esteroidales son más efectivos que los analgésicos manejando el dolor. ¿Verdad? Que eso es algo curioso. Cuando yo lo leí, pues te hace pensar a ti mismo, espérate, ¿yo lo veo de esta manera también o pienso diferente? Y el otro dato curioso que traen es que menos de un 50% de los fisioterapistas creen que el uso de estos antiinflamatorios no esteroidales deben aguantarse durante las primeras fases o durante los primeros días luego de un evento, de un trauma, una fibra del músculo. ¿Verdad? Él abre el artículo de esa manera, dejándonos saber, ok, pues nosotros si vamos a educar, si vamos a consultar y si vamos a promover o recomendar el uso de antiinflamatorios no esteroidales a nuestros pacientes, pues es necesario que sepamos las bases y sepamos lo que actualmente, ¿verdad? Lo más actualizado con relación al uso de estos medicamentos. Con esto en mente, pues el artículo se convierte más académico o instruccional en vez de un artículo experimental. Y los objetivos de lo mismo es comprender la eficacia de las modalidades antiinflamatorias. Pero, ¿verdad? Que para comprender la eficacia de las modalidades antiinflamatorias, primero debemos comprender la naturaleza y la función del proceso inflamatorio. Y con esto en mente, el objetivo del artículo es describir la interacción entre las células inflamatorias y las células satélites, ¿verdad? Pues más adelante hablamos de todo eso. Comparar el efecto del proceso inflamatorio en una lesión aguda y en una lesión crónica. Y finalmente analizar la eficacia de esos antiinflamatorios no esteroidales para la sanación del tejido muscular, ¿verdad? Solizarli en este aspecto, trayendo simplemente el principio, pues ya sabemos que el artículo se va a dirigir, pues vamos primero a ver cuál es la base de la inflamación. Como todos conocemos, ¿verdad? Y dando un repaso, yo voy a entrar un poquito, yo intenté hacer un resumen de las cosas más importantes, ¿verdad? Lizardi, tú en confianza en cualquier momento, si quieres tocar un tema en particular o quieres modificar algo de lo que estemos hablando, me avisa. No, y no tan solo tú y yo, cualquiera que quiera comentar, está el micrófono abierto para que abre. O sea, esto es cuestión de compartir ideas y conocimientos. O sea, esto no es que Alejandro y yo vamos a estar hablando aquí y todo el mundo se queda callado. No, el que quiera hablar en confianza puede hablar. Perfecto, ¿verdad? Si vamos a la base de lo que es el tejido muscular, pues el componente más importante es la miofibrilla. Y la miofibrilla, que es el elemento contráctil, es ¿verdad? Es lo que se conoce que es posmitótico, que quiere decir que no tiene la capacidad de dividirse, ¿verdad? Sus células ya no se pueden dividir aún más. Esto lo que quiere decir que una vez ocurre una lesión en el tejido muscular, se necesita de otros elementos para que comience el proceso de sanación. El músculo por sí mismo no se puede regenerar. Y a esto, pues entonces que entramos en por qué es importante esa fase inicial del proceso de inflamación. La regeneración del tejido muscular se va a dar gracias a las células satélites, ¿verdad? Y si vamos más, ¿verdad? Y si lo vamos a ver hablando, ¿verdad? Acá entre nosotros, cuando ocurre una lesión, ¿verdad? Estamos haciendo algún evento, vamos a utilizar a Giovanni, ejemplo, que no está aquí, y que él ahora está levantando pesas heavy. Vamos a suponer que Giovanni está dándole a las pesas, él está haciendo un deadlift y de momento siente que se... Hey. Bendito, está por aquí, estamos set entonces. Y que, ¿verdad? Siente esa sensación de que se aló el hamstring, ¿verdad? Tuvo ese evento. Lo primero que va a ocurrir de manera instantánea es que las células satélites se van a activar para llegar al lugar de la lesión. Las células satélites son células prácticamente, ¿verdad? Que no están activas, son células inactivas que están ahí guardadas en la reserva del músculo. Y cuando único se activan es cuando ocurre un estímulo de lesión. Tan pronto ocurre esa lesión, ellas salen y se van a ir a localizar en el área de la lesión.
estas células satélites son importantes, ¿verdad? Porque inician el proceso de la inflamación y son las que se van a convertir en los mioblastos, ¿verdad? Y los mioblastos, pues sabemos que son las células jóvenes, ¿verdad? Esas células que eventualmente van a madurar y se van a convertir en las miofibrillas. Los mioblastos, ¿verdad? Una vez esas células satélites llegan a la lesión y se convierten en mioblastos, durante esos primeros 2 días, esos mioblastos se van a proliferar de manera extensa a lo largo de toda la lesión. Y es al partir del tercer al séptimo día que entonces estos mioblastos van a parar de proliferarse para comenzar a diferenciarse, ya sea a través de la fusión entre ellos mismos o fusionarse con el tejido que se lesionó, para entonces convertirse en lo que sería la nueva célula del músculo o la nueva miofibrilla. Y esa es la manera, ¿verdad?, más sencilla que el mismo artículo te lo describe, pero asimismo te dice que si fuera así de sencillo, pues no necesitábamos de más nada para que el tejido se pudiera regenerar. Pero no es así, ¿verdad? Sino que para que las células satélites se activen, ahí es que viene un componente completamente celular y molecular que viene siendo el proceso de inflamación. Y entonces, para entrar en cómo nosotros usualmente en la clínica, ¿verdad?, hablamos de inflamación, ¿verdad, Lizardi? ¿Qué para ti, clínicamente, qué es para ti la inflamación? Bueno, siempre vemos la inflamación como un signo, ¿verdad?, que presenta el paciente cuando tiene una lesión, ¿verdad?, que se le inflama, está rojo, está caliente muchas veces, algunas veces no, pero son unos signos y síntomas que presenta el paciente después de un trauma. Perfecto, ¿verdad? Y así mismo lo trae. Clínicamente, los autores pues mencionan, conocemos que la inflamación, especialmente en un proceso agudo, prácticamente lo definimos como hinchazón, dolor y pérdida de función, ¿verdad? Pero a nivel sistémico está ocurriendo una cascada de eventos. Y esto, ¿verdad?, ellos lo definen como que en la inflamación envuelve un amplio espectro de condiciones inflamatorias que pueden ser iniciadas por diferentes estímulos y que van a activar una multitud de procesos biológicos complejos. Y lo más énfasis que ellos le dan es que esto es un evento sumamente coordinado y cualquier alteración a la coordinación de este evento va a hacer que el proceso de regeneración no sea efectivo. Perdona, Alejandro, y esa es la parte más importante aquí. Esa oración que dijo Alejandro, que todo está complementándose uno a los otros y está coordinado en una secuencia lógica y segura. Esa parte es bien importante para lo que vamos a hablar después, más tardecito, con respecto a los tratamientos en rehabilitación. Así es. Okay. La inflamación, a su vez, entonces, ellos la característica o le dan 3 fases de desarrollo. Literalmente, la primera fase es la aparición de la inflamación, que esta es la fase que ocurre de manera instantánea. Cuando tienes una lesión, lo primero que ocurre es que hay una ruptura en los vasos sanguíneos del área y eso lleva, ¿verdad?, a lo que siempre nos han mencionado desde que estudiamos, a una cascada de eventos, ¿verdad?, donde mayormente empieza una cascada de coagulación sanguínea que libera una serie de sustancias, pero de la más importante, libera o promueve la formación de anafilatoxina. Y estas anafilatoxinas son importantes porque van a activar entonces la liberación de los mastocitos. Y si miramos, ¿verdad?, lo que recordamos de la universidad, los mastocitos son los responsables, son las células que inician el proceso de inflamación. Así que además de esa función de iniciar el proceso de inflamación, los mastocitos también se han encontrado que están directamente correlacionados con la liberación o la activación de las células satélites. Cuando ellos hacen esta explicación, ellos directamente nos llevan que es, ¿verdad?, que las células satélites, ¿verdad?, y más que nada que el proceso de inflamación está directamente asociado con la regeneración del tejido desde las etapas más tempranas. Y simplemente nos están llevando a hacer el link de por qué la inflamación es un evento, ¿verdad?, como Lizardi siempre me ha dicho a mí, es un evento natural y es un evento que ¿verdad?, queremos que se lleve a cabo. Okay. Luego de eso, ¿verdad?, podemos observar que estas células inflamatorias van a coordinar este proceso de sanación, como dijimos, desde ese punto inicial. Una vez pasa
la aparición de la inflamación, la segunda fase es el desarrollo de esa inflamación. Y aquí ellos nos traen que este proceso puede empezar a ocurrir a partir de las 72 horas de la lesión. ¿Ah? Los mastocitos van a producir un aumento en la vasodilatación y en la permeabilidad de esos vasos sanguíneos. Y van a permitir con el propósito principal de que las células inflamatorias que se encuentran en la sangre puedan llegar ahora al área de la lesión. Y este evento es importante. De las células inflamatorias, las más importantes y las más que toca el artículo vienen siendo los neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros que van a llegar al área de la lesión y conocemos que su función prácticamente es limpiar los desechos que se han formado en el área. Pero a su vez los neutrófilos siempre han sido asociados con un evento adverso porque liberan enzimas proteolíticas que son enzimas que destruyen, pero a su vez destruyen células que pueden estar sanas, ¿verdad? Ahí hay una creencia donde, ¿verdad?, los neutrófilos, si no son controlados, pudiésemos tener unos efectos adversos con relación a este proceso de inflamación, ¿verdad? Traigo este punto. No está completamente evidenciado y ahora mismo es una evidencia conflictiva que ellos mismos reportan en el artículo. Lo segundo que llegan en cuestión de células inflamatorias son los macrófagos. Y los macrófagos van a ser bien esencial en el proceso de sanación y vienen siendo de las células inflamatorias que más énfasis se le da en este artículo. Los macrófagos también son células inflamatorias que tienen la habilidad de servir de ambas funciones. Son células proinflamatorias y a la misma vez también son células antiinflamatorias, ¿verdad? No sé, Lizardi, si quieres entrar ahí en algo de esto que hemos tocado el momento. No, está más que claro lo que estás diciendo, ¿sabes? Y esta parte que ahora vamos a hablar de los macrófagos es una de las partes más importantes, porque son fundamental en el proceso de sanación de un tejido que está lastimado. Así que yo los invito también a que lean ese artículo. Hay unas gráficas que son muy buenas. Una de las gráficas que discutió Alejandro, que es la figura número 1, que fue la de el proceso de sanación, ¿verdad?, de la proliferación celular desde el día 0 hasta por semana. Tiene una gráfica muy bonita, muy ilustrativa, que te ayuda para tú entender bien claro cómo es ese proceso en la forma más sencilla, ¿verdad? Obviamente esto no es tan sencillo como dijo Alejandro. Así que, pero es una buena base para refrescarla a uno los conocimientos. Sí, definitivo, ¿verdad? Estamos tratando de resumir todo este proceso de inflamación tomando en cuenta lo que entendemos del artículo, que son células clave, porque son células que se ven afectadas cuando consumimos estos medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Por eso los traemos. Retomando a la fase de desarrollo que hablamos, que puede comenzar a partir de las 72 horas, pues una vez los macrófagos, específicamente en esta fase, vamos a observar los macrófagos proinflamatorios. Ellos van a fagocitar los desechos de las miofibrias lesionadas y van a liberar esos factores proinflamatorios que van a estimular la proliferación de los mioblastos. Así que en esta fase de desarrollo de inflamación la vamos a asociar directamente a que los mioblastos se están proliferando a través de toda la lesión. ¿Okay? Y finalmente, cuando pasamos a la última fase, que es la resolución de la inflamación, y este fue un punto bien importante porque así era que yo lo visualizaba también antes. Lo primero que ellos tocan es que la visión de esta fase ha cambiado. Inicialmente se pensaba que la resolución de inflamación era un proceso pasivo, donde el tejido simplemente estaba prácticamente el desecho que se formó, la acumulación de líquido, ¿verdad? Simplemente se está sacando del área de la lesión y una vez eso pasara, pues ya se resolvía la fase. Pues no, se ha encontrado que no, que esta fase es mucho más activa de lo que se pensaba. Y es la fase esencial que va a prácticamente definir si el proceso de sanación se va a dar de esa manera coordinada como dijimos que es, o si ese proceso de sanación se va a retardar y podemos entonces pasar de una inflamación aguda a convertirnos en una inflamación crónica, ¿verdad? Y esto ocurre en esta fase de la resolución de la inflamación. A este nivel,
es que ocurre, ¿verdad? Lo que hablamos del cambio. En este proceso, a nivel celular, se caracteriza por el cambio que ocurre en los macrófagos. En este nivel o en esta fase es que los macrófagos proinflamatorios cambian a ser macrófagos antiinflamatorios. Y esto ocurre porque los macrófagos van a liberar esas moléculas antiinflamatorias que llevan entonces a producir factores de crecimiento, que su función principal es detener la proliferación de los mioblastos y entonces estimular la diferenciación, la fusión y el crecimiento de las nuevas miofibrillas. Y ¿verdad? Tratando sé que a veces uno habla de todos estos términos y se pierde la línea de pensamiento, pero lo vemos como literalmente para que ocurra este cambio, o principalmente si no ocurre este cambio, donde los macrófagos proinflamatorios cambian a ser antiinflamatorios, la proliferación de los mioblastos no se detiene. Los mioblastos van a seguir proliferándose en el área de la lesión y nunca van a madurar, ¿verdad? Así que nos quedamos estancados en el medio del proceso inflamatorio y no se está llegando al final, que es que queremos que se desarrolle una nueva miofibrilla fuerte, ¿verdad? Y que esté lista para aguantar las cargas que ese tejido normal muscular tiene. ¿Cuál es la importancia aquí en este proceso de la diferenciación y el cambio de la M1 con la M2, ¿verdad? Que los macrófagos de uno de proinflamatorios a los antiinflamatorios. ¿Cuál es la enzima que trabaja más en esta área, en ese proceso? Pues mira, eso, ¿verdad? Ese es el próximo punto que ellos traen, es que no solamente esto ocurre por células inflamatorias, ¿verdad? Que hasta ahora es lo que hemos hablado. Hemos hablado de las células inflamatorias que entran al área de la lesión, sino que durante esta fase también hay unos mediadores de lípidos que son los responsables de provocar esa transformación o esa transición de células proinflamatorias a células antiinflamatorias. Y ¿verdad? Lizardi me lo dice a mí para que yo pase el trabajo de pronunciarlo, es la enzima ciclooxigenasa 2. Okay. ¿Y por qué la traemos, Lizardi? ¿Por qué en sí queremos mencionar esto y dejarlo bien claro? Porque ese es el COX-2, es lo que se utiliza, es el medicamento, los antiinflamatorios trabajan en controlar el COX-2, controlar esa enzima. Y si obviamente, si estamos controlando esa enzima, el proceso de sanación se va a ver afectado. Así que por eso es bien importante el uso de los medicamentos, cuándo utilizar los medicamentos y cuándo no utilizar esos tipos de medicamentos. Por eso hoy en día, y eso vamos a hablar ahorita, deja que cuando tú termines, entonces vamos a hablarle entonces la parte práctica. ¿Cuál es entonces qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos hacer? Exacto, ¿verdad? Volviendo a ese punto, una de las maneras, ¿verdad? Porque los antiinflamatorios también juegan roles en otros factores, ¿verdad? O afectan otras cosas además ¿verdad? De la ciclooxigenasa 2, pero eso sí, ¿verdad? Medicamentos como el ibuprofeno, ¿verdad? Lo que hace es que inhibe la liberación o la formación de la ciclooxigenasa 2. Así que si inhibe esto, ya podemos ir visualizando, si yo inhibo la ciclooxigenasa 2, estoy evitando la transición de que los macrófagos pasen de ser proinflamatorios a ser antiinflamatorios. Así que estoy promoviendo a que los mioblastos se mantengan en la fase de proliferación. Y por ahí es que los autores de este artículo quieren ser bien enfáticos a la hora de nosotros decidir, ok, pues sí, voy a abogar por mi paciente para que le den antiinflamatorio. O a la misma vez nos ayuda a entender por qué a lo mejor un paciente te llegó a donde ti sin ningún tipo de medicamento, que es otra cosa. Ahora sí, es bien importante eso, ¿sabes? Cuando tú estás viendo esos tipos de pacientes, tú tienes que entonces saber y educar al paciente. Y me ha pasado, por eso mismo es que yo traje también esto, porque me ha pasado. Yo en el caso mío, como yo puedo referir, yo puedo ordenar medicamentos, me ha pasado y me han llegado pacientes con un sprain agudo y el mismo día le dieron antiinflamatorio. Y yo los paro. O sea, le digo, no, deja que esto es un proceso natural, esto es normal.
que se te inflame y obviamente vamos a trabajarlo de otra manera. Pero no tomes eso porque lo que puede hacer es, no es que afecte, es que retrasa el proceso de sanación. Y pues obviamente retrasar el proceso de sanación, deberle tú ayudar al paciente, lo que estás haciendo es lo contrario. Puedes crear lo que dice Alejandro, de una etapa aguda, puedes pasarlo a una etapa después crónica, porque no se trató como se supone que se tratara y que no se dejó que se sanara de la forma natural y como se supone que se sanara. Perfecto, ¿verdad? Y ahora que, ¿verdad?, que terminamos simplemente de discutir cómo es que se lleva a cabo el proceso de inflamación de una lesión aguda, pues entramos en eso mismo. ¿Cómo entonces afecta el uso de antiinflamatorios no esteroidales este proceso? ¿Verdad? Ya mencionamos unos puntos clave, pero aquí es donde que el artículo se pone bueno, porque ellos entonces empiezan a hablar no solo de la experiencia, sino donde te traen artículos citados específicamente de cosas, tanto en modelos animales como en modelos humanos, que ocurren cuando entonces estamos utilizando este tipo de medicamentos. Voy a repasar rapidito, pero ya lo mencionamos. La inhibición de la enzima ciclooxigenasa 2 resulta en una disminución en la proliferación, diferenciación y función de las células satélites, ¿verdad? Así que ya hablamos, las células satélites son las primeras que llegan, ¿verdad? Son las que están inactivas, que su único trabajo literalmente es llegar al área de la lesión y eventualmente convertirse en meoblasto para empezar el proceso de regeneración. Así que cuando usamos estos antiinflamatorios, lo primero que se va a afectar es la liberación de las células satélites, porque la ciclooxigenasa 2 la estamos inhibiendo. Así que ya podemos ir pensando que va a haber una deficiencia en el crecimiento de la miofibrilla final que se va a formar. Como dijo Lizardi, va a haber un retraso en la reparación de ese tejido muscular. Y cuando ocurre un retraso o cuando entramos en una lesión crónica ¿verdad? Eso mismo, en un retraso, estamos más predispuestos a desarrollar fibrosis en ese tejido muscular. Así que esos son puntos claves que ya nos van llevando, ¿verdad?, a inclinarnos al por qué entonces debemos aguantar en ciertas etapas el uso de estos medicamentos. Voy a traer uno de los estudios que ellos presentaron. Traté de hacer un resumen, Lizardi, tú me corriges cualquier cosita. Específicamente en estudios con humanos, al uso de los antiinflamatorios no esteroidales en condiciones agudas, ¿verdad? Que quede claro, estamos hablando en condiciones agudas, ha sido asociado con los siguientes factores o con los siguientes efectos. El primer efecto que ya hemos mencionado es que se suprime la proliferación de las células satélites. Y esto principalmente ocurre por la inhibición del COX-2 o la ciclooxigenasa 2. En estos puntos, Lizardi, yo traté de ir a las referencias y buscar los artículos que ellos utilizaron para llevar a cabo este punto. Y con relación a esto de la inhibición de la ciclooxigenasa 2 y la supresión de las células satélites, es una evidencia fuerte, ¿verdad?, en este aspecto. El segundo efecto es que inhibe la hipertrofia muscular. Y esto también ocurre por la inhibición de la ciclooxigenasa 2. En este caso, la evidencia es conflictiva. Ellos presentan estudios que fueron hechos en modelos de animales, específicamente de ratones, y en esos estudios se encontró que aquellos ratones que estaban suprimidos con antiinflamatorios no hubo una hipertrofia como en los que no estuvieron suprimidos. Se intentó o se llevó a cabo un estudio similar con humanos, donde prácticamente enyesaron extremidades saludables de personas en la tercera edad, y prácticamente no se observó este efecto. La conclusión de ese artículo como tal lo que habla es que aunque estos pacientes estuvieron tomando 1.200 miligramos de ibuprofeno, nunca se encontró niveles altos en sangre. ¿Ya? Y por eso pues entienden que no hubo un efecto, que en sí no hubo un efecto antiinflamatorio durante la fase de reentrenamiento de estos individuos. En este efecto de inhibir la hipertrofia muscular, la evidencia es conflictiva. El tercer efecto es que provoca una mayor área de tejido necrótico. Y esto ocurre por la disminución de la cantidad de neutrófilos que llegan al tejido lesionado. ¿Ya? Así que cuando
¿verdad? Una de las razones que se usan los antiinflamatorios es eso mismo, queremos, ¿verdad? Esos son antiinflamatorios, no queremos que células inflamatorias se desarrollen o lleguen al área. Pues ese es el efecto, ¿verdad? Al disminuir la cantidad de neutrófilos, que su función es limpiar el área, estamos más propensos a que el tejido necrótico se quede en esa área. Y en este aspecto hay una evidencia moderada con relación a este punto. El cuarto efecto es que igual persiste el tejido necrótico, pero a su vez también aumenta la acumulación de grasa en esas miofibrillas que quedaron. ¿Ya? Y esto ocurre por la inhibición de macrófagos. Y en este punto hay una evidencia fuerte también que apoya este punto. Y finalmente, prácticamente, el quinto efecto, que es el que ellos traen, si ocurre todo, si estos 4 efectos anteriores ocurren, ¿verdad? Si ese efecto antiinflamatorio se lleva a cabo a la máxima expresión, donde literalmente se evita que las células satélites lleguen al lugar de la lesión, prácticamente se retrasa por completo la regeneración del tejido muscular y la poca regeneración que ocurre resulta en miofibrillas débiles que su circunferencia es bien pequeña. Y en este caso, ¿verdad? Esto es, aquí no, ellos no traen una evidencia con respecto a eso, sino que es el análisis de tomando en cuenta si todos los efectos ocurren. ¿Algo que quieras aportar aquí, Lizardi? No, ahora te voy a hacer una pregunta que Henry pues preguntó por el chat, ¿verdad? Que cuando tú entonces entenderías que he indicado los antiinflamatorios. Ok, ¿verdad? Es una buena pregunta. Sí, y prácticamente, ¿verdad? Es la pregunta que debe salir, ¿verdad? Cuando leemos este artículo. Pero es lo que es sumamente interesante es que los autores no contestan esa pregunta. Y literalmente, no solo que no la contestan, sino que cuando lo poco que hablan de las modalidades que nosotros como fisioterapistas utilizamos, ¿verdad? Que también pueden trabajar la inflamación, tampoco entran en detalles si las debemos utilizar o no. Al final el artículo, ¿verdad? Por eso lo vemos que es instruccional, es académico, ¿verdad? Te da a ti una información, ¿verdad? Si yo fuera a llegar a mi análisis, de cuándo entonces yo utilizaría estos antiinflamatorios no esteroidales, sería fuera de esta fase aguda, ¿verdad? Eso es lo que fuera completamente de la fase aguda de la lesión. Etapa subaguda, si fuera el caso, si fuera necesario. O sea, ya después de varias semanas, pues entonces si sigue el proceso inflamatorio, pues entonces vamos a empezar a utilizar el antiinflamatorio porque ya le dimos tiempo a que el cuerpo tratara de asimilar, ¿verdad? De trabajar con esa lesión. Sigue la inflamación, pues entonces vamos a considerar el uso de antiinflamatorio. Esa sería mi recomendación, ¿verdad? Más adelante ellos tocan un punto que lo podemos inferir de esa manera, ¿qué es eso? ¿Verdad? Es entonces ¿verdad? Un hint que nos dan, entonces, pues, ¿qué podemos hacer con los antiinflamatorios? Pues eso, ¿verdad? Si tú estás llegando a un punto o tú estás entrando en esa fase crónica de la inflamación, donde ya el proceso coordinado de inflamación no está ocurriendo, pues el uso de los antiinflamatorios, ¿verdad? Para ponerlo en palabras de nosotros, literalmente puede funcionar como un reset. Ok, no estoy coordinado, usé el medicamento antiinflamatorio, le di un reset a este proceso de inflamación y me ayuda a salir del proceso. ¿Verdad? Es una manera de, como ellos lo explican. Terminando. Quisiera aportar algo a eso que acaba de decir Lizardi y Alejandro, que cayó anillo al dedo por una experiencia que tuve con un reemplazo de rodilla, en la cual hago hincapié a lo que siempre se hace de conocer los procesos de sanación para poder entender esos mecanismos y poder darse cuenta de las alteraciones estructurales y fisiológicas que ocurren en el proceso, en la que tuve un reemplazo de rodilla que luego que pasó esa fase aguda, que está en su fase subaguda, ya luego de la tercera semana, que se supone que ya estemos llegando o ya estemos en los 90 grados, presentaba una inflamación todavía excesiva que no me ayudaba a poder llegar a ese arco de movimiento. Y ya yo venía hablando con la doctora para que evaluara por si era requerido un antiinflamatorio. Y como dijo Alejandro, tan pronto dio ese antiinflamatorio, te puedo decir que en 2 días se alcanzó la meta.
Fue como un reset al sistema que ayudó a poder entonces caer en tiempo, y reevaluó la doctora y detuvo los antiinflamatorios, y el cuerpo continuó y la rehabilitación cayó en tiempo en cuestión de nada. Y perfecto. César, gracias, porque prácticamente la próxima línea de pensamiento iba en eso, ¿verdad? Antes de entrar a la próxima pregunta que Henry hace, es que nosotros como fisioterapistas, y el artículo es enfático en eso, ¿verdad? Uno, como vieron, uno de sus objetivos es llevarnos a ese punto, es que nosotros, para poder optimizar el tratamiento que le vamos a dar a ese paciente, nosotros debemos poder conocer los signos y síntomas de cada fase. Y no solo eso, debemos asociar o debemos poder lograr asociar el momento en que ese paciente está, la lesión está, con qué fase está, para entonces nosotros decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Lizardi, no sé si tú quieres coger por aquí la pregunta de Henry. Bueno, Henry lo que pregunta es, ¿hay alguna manera clínicamente de quizás diferencias esa fase aguda versus crónica? Podemos tener un ankle sprain agudo en que el swelling va y viene. Cada vez que hay una exacerbación se puede considerar un proceso inflamatorio agudo. No sé si pueden explicar eso. Yo puedo empezar por ahí. En los tobillos, especialmente los ankle sprain, y no tan solo ankle sprain, sino cirugías de tobillo, es un área bien interesante. Y yo le explico a los pacientes muchas veces que el proceso de sanación pues, puede tardar o puede retrasarse un poquito más en los tobillos. Y me explico. Yo digo eso porque, a diferencia de un hombro, ¿qué tú haces cuando tú tienes un hombro lesionado? Tú no lo usas. O tú te pones un sling, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y empiezas a usar el otro brazo. Cuando tú tienes un tobillo, tú tienes que caminar. No hay forma. Y obviamente hay un proceso de sanación, pero ese proceso de sanación se puede retrasar un poco. ¿Por qué? Por los microtraumas que hay durante el día. Por eso muchas veces viene y va la inflamación. Por ejemplo, por las mañanas, si tú puedes ver a un paciente y el paciente lo más seguro te va a decir que por las mañanas no tiene inflamación. Muchas veces te dicen, por las mañanas yo tengo el tobillo nítido. Cuando termina el día siento el tobillo que parece una bola, un globo. ¿Por qué? Gravedad. La gravedad, hay un proceso de sanación, pero también la gravedad que hace que la circulación corra y se mantenga más en la extremidad inferior. Si hay un proceso de sanación, obviamente se va a acumular más sangre, más desechos en el área y obviamente se va a inflamar. Así que muchas veces ese va y viene es un proceso natural. Y yo les digo a los pacientes que en ese caso es un proceso que va a tardar. Que es bien natural, pero que va a tardar, a diferencia de los hombros, a diferencia de la espalda, a diferencia de las rodillas, puede tardar más que en otras áreas. No sé si te contesté a Henry esa pregunta. Alejandro, ¿tú quieres añadir algo ahí? Hermano, yo me voy a ir por otra línea de pensamiento, porque es una pregunta que yo me la haría también, específicamente porque pues, si nos vamos directamente por la evidencia científica, la manera para poder diferenciarla literalmente es el tiempo, ¿verdad? Ya la evidencia nos dice el cierto tiempo que dura cada fase de inflamación. Si yo estoy... Cuando nosotros siempre tenemos que buscar la manera de trasladar lo que leemos a lo que hacemos clínicamente, ¿verdad? Si yo fuera a trasladar este artículo que estamos discutiendo, yo lo utilizaría directamente con lesiones agudas. O sea, que yo me iría a inclinar. Esta es la lesión aguda del levantador de pesa que se aló el pectoral haciendo. Esta es la lesión aguda de a lo mejor, ¿verdad? Me iría por estas lesiones agudas traumáticas, donde literalmente el evento ocurrió tal día y de ese día empezó este proceso de inflamación. Yo me inclinaría siempre a utilizar el tiempo, ¿verdad? Que es lo que tengo de frente y lo que tengo el control. Ya cuando entro a lo mejor en esta persona que tuvo un evento y, ¿verdad? Por ejemplo, lo de César, el ejemplo que trae César, o el ejemplo que estamos hablando
de los pies y me llega una persona con estos problemas quizás de hinchazón, dolor y pérdida en función. Y es algo que me dice, mira, esto es recurrente, esto me está pasando cada vez que empiezo a hacer ejercicio, esto me está ocurriendo cada vez que hago ciertos cambios en tareas. Yo me inclinaría ya más a que estoy trabajando con algo crónico. Yo lo vería de esa manera, ¿verdad? Sí, es dependiendo, porque mira, por ejemplo, hoy yo vi un paciente, un técnico que trabaja conmigo, es soldado, él tuvo un ankle sprain corriendo hace una semana, ¿verdad? Le dimos los ejercicios, le dimos las recomendaciones. Hoy me dio por preguntarle, mira, ¿cómo te sientes? Él me dice, me siento un poquito, estoy mejor, pero volví otra vez y se me hinchó otra vez el tobillo. Digo, ¿y por qué? Me dice, pues porque me puse a jugar soccer y me volví como que lo resentí. Y obviamente se me hinchó. Pues volvemos a lo mismo, esos son microtraumas que tú tienes durante tus actividades del diario vivir. Que son microtraumas, son agudos, son microtraumas y yo los considero agudos. Y se trabaja en el momento. Obviamente, en el artículo también te habla que muchos microtraumas constantes durante esa etapa aguda, ¿qué pasa? Se va a convertir en ¿qué? Posiblemente en una condición crónica. Eso iba, exacto. Y esos son otros 20 pesos. O sea, si tú tienes una condición aguda y tú sigues creando trauma, como el caso, como este caso, si este muchacho sigue mejorando y vuelve y se lastima porque no hizo caso y se puso a jugar y vuelve y se lastima y vuelve, ¿qué va a desarrollar? Una cronicidad en esa área. Así que yo siempre he dicho a los pacientes que hay que darle tiempo a la sanación, pero hay que hacer modificaciones de las actividades. O sea, ir baby steps. O sea, ir poco a poco. Ir añadiendo. ¿Para qué? Porque lo que no queremos es seguir creando microtraumas en el área. O sea, por eso muchas veces que yo les digo a los pacientes que el dolor es bueno. El dolor no es malo. El dolor nos va a dar mucha información. El problema es saber entender el mensaje. Si tú entiendes el mensaje de tu cuerpo, tú vas a seguir mejorando. Pero si tú no entiendes el mensaje del cuerpo, como ese de no pain, no gain, eso no es factible. Pero esa pregunta que trae Henry es clave, porque, por ejemplo, aquí tú y yo lo estamos discutiendo, y si tú lo analizas de una manera, tú lo vas a trabajar de una manera diferente a como yo lo voy a trabajar. Exacto. ¿Verdad? Y ahí es que y a eso te trae el artículo. Cómo tú como clínico tienes la responsabilidad de asociar lo que el paciente está presentando a estas posibles fases de inflamación para decidir qué vas a hacer. Así que esa pregunta, Henry, es la que nos debemos hacer siempre que nos llega esta persona con un historial a lo mejor que puede ser dándonos señal a que esto es algo crónico o esto es algo nuevo o esto es algo a lo mejor que cae entre las dos, ¿verdad? No, claro, obviamente lo más importante es a lo que tú vas, la parte subjetiva, la evaluación. Porque si tú preguntas, tú evalúas, tú haces las debidas preguntas necesarias, tú vas a saber eso. Pero si tú trabajas como un técnico, que tú lo que estás haciendo es sigue la prescripción, bam, 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 tú no estás preguntando absolutamente nada, tú no sabes el proceso. Tú estás trabajando a ciegas. Y sabrá Dios si lo que estás haciendo no estás ayudando en nada al paciente. Y a eso es lo que yo quiero llegar. O sea, la parte de todo esto, de este artículo, es que podamos entender que nosotros somos educadores, pero a la vez de educar tenemos que hacer una buena evaluación. Si nosotros hacemos una buena evaluación, entonces todo va a fluir bien. Porque si tú haces la buena evaluación, tú puedes educar bien al paciente y ese paciente va a salir del hoyo. Pero si tú no haces una buena evaluación y tú sigues al pie de la letra la orden que te mandaron, sin tú hacer la debida evaluación como un terapista físico que eres, entonces vas a caer en lo mismo. Vale, suena bien. Estamos de acuerdo. Eso te iba a preguntar si tú estabas de acuerdo, ¿no? Porque como que te quedaste callado. Vamos a coger el gancho de Henry y seguimos por aquí mismo. Pues vamos a entrar ahora en eso, en qué es el proceso inflamatorio crónico y por qué ocurre. El artículo te lo define de una manera bien sencilla, ¿verdad? Y es lo que pensamos. Es un proceso inflamatorio persistente. Pero ahora, ¿por qué es persistente? Y una de las razones principales
es porque no ocurre ese cambio entre células, entre células proinflamatorias a células antiinflamatorias, ¿verdad? La persistencia de estas señales proinflamatorias afectan la capacidad regenerativa de las células satélites, como ya mencionamos, y como consecuencia se va a alterar el proceso coordinado de inflamación, provocando mecanismos inadecuados de reparación, como lo es la fibrosis y la acumulación de grasa. Así que cuando uno lo define de esa manera, uno también se da cuenta que detalles bien pequeños pueden hacer que una inflamación aguda, mal manejada, rápido se convierta en algo crónico. Y al convertirse en algo crónico, pues, ¿verdad? Toda esa otra cascada de eventos que esto puede traer. El artículo entonces entra en unos detalles un poquito más detallados, pero nos define también que las inflamaciones crónicas o el proceso de inflamación crónica puede tener unos factores sistémicos y unos factores locales. Me estuvo interesante lo de los factores sistémicos porque también aquí estos son cosas que vemos a diario y a veces no las tomamos en consideración a la hora de trabajar con ciertos pacientes. Por ejemplo, y este concepto a mí me mató, no lo había escuchado, ¿verdad? No me vacilen por esto, pero el envejecimiento es un factor sistémico para nosotros estar en unas fases crónicas de inflamación, ¿ya? Y el concepto que se le pone a esto en inglés es sí mismo, es inflammaging, ¿ya? Donde literalmente por el proceso de envejecer se pierde la capacidad de que los macrófagos hagan ese cambio, o mejor dicho, en que la concentración de macrófagos antiinflamatorios sea mayor que la de proinflamatorios. Así que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo está más en un estado proinflamatorio que antiinflamatorio. Y ya eso es un riesgo para desarrollar inflamaciones crónicas, ¿verdad? Que ese detalle para mí fue importante, me cambia la visión ya rápido y quizás lo vemos, ¿verdad? De por qué la gente mayor se tarda más en sanar, ¿ya? De por qué a lo mejor una persona no te tolera ciertas cargas en un punto del proceso de rehabilitación que tú esperas que ya las tolere. Cambia esa visión. Otro de los sistemas, de los factores sistémicos, vienen siendo diferentes comorbilidades, como viene siendo el Chronic Obstructive Pulmonary Disease, como viene siendo también el Chronic Kidney Disease. Ellos también tocan el cáncer, ¿verdad? Todas estas son condiciones que van a alterar este proceso natural o este proceso coordinado de sanación. Y aquí, ¿verdad? Los invito porque esta parte ellos entran en unos detalles también más a nivel celular y molecular de qué sustancias predominan en el cuerpo y por qué entonces no logramos salir de estas inflamaciones y se convierten en inflamaciones pertinentes. Ya cuando entramos en los factores locales, el primero, ¿verdad? Que ya lo han dicho y lo hemos mencionado, prácticamente son las lesiones repetidas. Las lesiones repetidas viene siendo uno, ¿verdad?, de los factores principales para que una condición inflamatoria aguda se convierta en crónica. Y bien interesante, ellos dan aquí unos ejemplos de unos artículos. Voy a buscar uno rapidito, porque prácticamente esto es pensando en que los antiinflamatorios no esteroidales se utilizan luego de una lesión, pero la realidad es que a nosotros nos llegan pacientes que están en antiinflamatorios no esteroidales de manera preventiva, ¿verdad? Así que estos pacientes que están de manera preventiva en estos medicamentos, si llegan, ¿verdad? Si la dosis es lo suficientemente alta y en sangre ellos tienen estos medicamentos antiinflamatorios, ellos van a estar en mayor riesgo de lo que sería pérdida de masa muscular o muscle wasting, ¿verdad? Como le llaman en inglés. Que es algo a pensar, ¿verdad? Cuando vemos pacientes ya que estamos hablando, a lo mejor, damos un ejemplo ahí, Lizardi, de personas o condiciones que usualmente se manejan con, con antiinflamatorios no esteroidales. Sé que a veces pacientes con artritis severa están en este tipo de medicamentos de manera, ¿verdad? Severa. Te me fuiste, mira, ahora no te escucho. Artritis severa siempre es la condición más común que se da para estos pacientes, que se le da medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. O sea,
Y es triste porque pues uno está tratando de ayudar a esos pacientes por una manera, pero a largo plazo estamos afectando otras áreas. O sea, y es como siempre yo he dicho a los médicos, a los pacientes, los medicamentos siempre te van a ayudar por algún lado, pero te van a fastidiar por el otro lado. O sea, algo te van a fastidiar. Por eso es que yo no soy, yo puedo ordenar, pero yo no los ordeno. Yo se los digo a los pacientes, yo digo, mira, de verdad, yo no soy de ordenar medicamentos, yo mejor me voy a lo natural y trabajamos lo más analgésico, pues qué sé yo, una Tylenol, algo sencillo, pero yo no voy a trabajar nada que tenga que volver antiinflamatorio o algo, porque la idea es eso. La idea es trabajarlo por medio del ejercicio, ¿verdad? Y por medio de la rehabilitación en este caso. Tomando esos factores, ¿verdad? Sí se ha encontrado que el uso de estos medicamentos no esteroidales, antiinflamatorios no esteroidales, en condiciones crónicas, nos ayudan a salir, como César trajo en ese ejemplo, y así mismo lo habla, ¿verdad? Si vamos a hablar ahora directamente del impacto de estos medicamentos en condiciones crónicas, uno de los ejemplos que ellos traen, ¿verdad? Que a nivel de evidencia es un estudio que se hizo prácticamente provocando daños repetitivos, ¿verdad? Daños repetidos, utilizando una toxina que se encuentra en el veneno de la serpiente. Ellos le hicieron inyecciones a los 4 días y a los 10 días de este tóxico para lastimar prácticamente la fibra muscular. Esto es en animales, ¿verdad? Y se dieron cuenta que la inflamación crónica produce unos efectos que principalmente fueron asociados a desarrollo de fibrosis en ese tejido muscular y, como mencioné, a pérdida de masa muscular cuando se continúa esa persistencia en la lesión. Lizardi, entonces ya tocamos un poquito de lo que era el impacto de estos medicamentos en condiciones crónicas. De lo que leíste, ¿hubo algo en esta parte del artículo que te llamó la atención? Bueno, la parte de terapia física, las modalidades. Esas modalidades que hablan del hielo, de estimulación eléctrica, o sea, no me llamó la atención. O sea, uno ya tiene una idea, ¿verdad? Por leer, pero pues lo que te estás diciendo, como tú dijiste anteriormente, es que muchas modalidades que uno utiliza pensando que van a ayudar para procesos inflamatorios no ayudan para nada al proceso inflamatorio. Puede ayudar a nivel analgésico, ¿verdad? Ayudar a aliviar el dolor, pero no para como objetivo de bajar inflamación. Y eso es bien importante, porque pues obviamente pues tú dices, pues entonces para que esto lo puede hacer el paciente en la casa, ponerse por ejemplo hielo, ponerse esto, pero yo entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cómo voy a trabajar esa inflamación? ¿Qué yo tengo que es más efectivo? Y ahí pues te cambia toda la visión de lo que tú estás haciendo. Por eso es que muchas veces, como yo siempre he dicho, hay mucha evidencia que dice que muchas veces las modalidades no te están ayudando para lo que tú crees que realmente te están ayudando. Así que yo les digo a los terapistas jóvenes que sigan leyendo porque pues obviamente pueden seguir mejorando sus servicios y no tienen que estar perdiendo tiempo haciendo unas cosas que de verdad no están ayudando para nada. Esa es una de las cosas que más me interesó en el artículo, ¿verdad? Y déjame ver otra cosa, yo creo que yo había apuntado algo más. Aquí, en lo que tú buscas allá, ¿verdad? Ahorita tocamos unos efectos, ¿verdad? De los medicamentos, de cuál era el impacto de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales en condiciones agudas, ¿verdad? Y dimos un poco de evidencia de qué es lo que ocurre a nivel celular y a nivel molecular. Pues, ¿verdad? Para no dejarlos sin nada en este otro aspecto, a nivel de las condiciones inflamatorias crónica se ha asociado a un aumento, ¿verdad? Una inflamación crónica, ¿verdad? Se ha encontrado que hay un aumento de lo que se conoce como el tumor necrosis factor alfa y como son las citoquininas. Ellos traen entonces, o sea, este tipo de enzima la vamos a ver en personas que presentan inflamaciones crónicas. Entonces, ellos traen unos estudios que se hicieron donde, por ejemplo, tienen igual
lastimaron tejidos utilizando toxinas, lesiones repetidas, y en el medio de estas lesiones repetidas administraron prednisona ¿verdad? Administraron prednisona, ¿verdad? Al elemento que estaban utilizando, y lo que observaron fue que hubo, ¿verdad? La palabra que ellos usan es un blunt, ¿verdad? Hubo como un efecto que aquí, ¿verdad? Aquí es que sale el reset. Hubo como un efecto donde se detuvo la condición inflamatoria crónica. Disminuyeron los factores, por ejemplo, del Transforming Growth Factor, el Tumor Necrosis Factor, y todo esto llevó a que al final la fibrosis que se había visto en el estudio anterior que hicieron ahora no estaba presente con la administración de la prednisona. Y aquí entonces fue que, ¿verdad?, ellos entran en esta línea de pensamiento, que entonces sí hay un efecto beneficial de utilizar estos medicamentos antiinflamatorios no esteroidales en presencia de una inflamación crónica, ¿verdad? Porque ayuda, como César nos trajo en ese ejemplo, ¿verdad?, se ha encontrado que ayuda a salir de ese estancamiento que estamos y a que le dé un reset y vuelva otra vez ese proceso coordinado de inflamación. Quería traer eso como último, porque sé que ahorita tocamos las cosas en el proceso agudo, pero no habíamos mencionado nada todavía en el proceso crónico. Y eso es interesante porque la prednisona es un medicamento que se utiliza mucho para los pacientes de asma, para los pacientes de cáncer, y también se utiliza mucho ¿en qué pacientes? En pacientes que tienen una radiculopatía aguda, que le dan el Medrol Dose Pack. Y ahí, pues, aunque es completamente diferente, porque una inflamación a nivel nervioso del nervio, ¿verdad? Es completamente a nivel de disco, ¿verdad? En este caso, es completamente diferente, ¿verdad? Pero es interesante cómo un medicamento se puede utilizar para diferentes condiciones, con diferentes objetivos, y te puede ayudar, ¿verdad? Ahora volvemos, hay que ver cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos, ¿verdad? De ese medicamento. Te puede ayudar en ese momento para eso, pero puede afectar otras cosas, ¿verdad? Y conocemos, ¿verdad? Conocemos efectos del consumo a largo plazo de medicamentos esteroidales, que sabemos que a largo plazo produce debilidad, produce también muscle wasting. Eso es igual, ¿verdad? Es el beneficio que ofrece al momento, ¿verdad? Pero todo está en la balanza. Okay. Otra cosa interesante es la tabla la figura número 3, que es una... ¿verdad? Dejar eso. Ese mapa conceptual que ellos presentan al final, básicamente casi al final del artículo, es sumamente importante, y te hace un resumen completo, básicamente, de lo que ellos quieren, el mensaje que quieren llevar. ¿Qué tú crees, Alejandro? Sí, definitivo. Prácticamente es un algoritmo para nosotros como clínicos aplicarlo en cualquier situación que estemos. Pero, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico ni prescribimos, ¿verdad?, medicamentos antiinflamatorios, pero sí podemos utilizar modalidades ¿verdad?, que en teoría las utilizamos como modalidades antiinflamatorias, y ahí el artículo, ¿verdad?, que fue lo que ahorita estuviste mencionando, nos trae el deber que nosotros como clínicos que tenemos entonces de las modalidades que vayamos a utilizar, conocer cuál en sí es su efecto, qué en verdad la evidencia dice que está ocurriendo cuando tú utilizas la crioterapia, cuando tú utilizas los agentes termales, cuando tú utilizas la estimulación eléctrica, la radiación electromagnética, el láser, todas estas herramientas que usamos, pues debemos conocer, ok, me llegó este paciente con una... Oye, me ha pasado ya varias veces, discutimos un artículo y no pasan 2 días y me llega un paciente que cae en ese artículo. Recientemente, que no es usual yo verlos en el escenario donde estoy, me llegó un paciente con un desgarre de gastro en etapa aguda. Entonces, ahí, en esta etapa aguda, si en realidad yo aplico estimulación eléctrica de alto voltaje, yo estoy induciendo, yo estoy trabajando la inflamación. Si le doy ultrasonido en ese momento,
¿se lo debo dar o no se lo debo dar? Porque el ultrasonido en verdad tiene un efecto antiinflamatorio. Fonoforesis. Pues no, debo ponerle a este paciente que me llegó, que esto le pasó hace 2 días, debo hacerle una fonoforesis según recomendado, ¿verdad? Todos estos detalles, ¿verdad? Que aunque el artículo no toca las modalidades, se dirige a medicamentos, pero nosotros sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Usamos modalidades, ya sea con el efecto antiinflamatorio o con el efecto analgésico. Y ahí el artículo pues hace este énfasis de que pues los dejo a ustedes, de que si tú vas a usar estas modalidades, pues debes conocer en sí cuál es el efecto de cada una de ellas. Sí, y es como te dice también, si te funciona, no todos la estimulación eléctrica, todos los factores que uno utiliza para terapia, ¿verdad? Ya sea el hielo, el calor, el ultrasonido, el láser, la estimulación eléctrica, no siempre van a ser efectivos, pero tú tienes que saber hasta dónde y cuándo utilizarlo, como tú dices. ¿Sabes? No siempre la estimulación eléctrica va a ser efectiva para todos esos pacientes. No todo lo que tiene un ankle sprain, porque va a depender cuándo es la etapa, le va a ayudar y cuándo no le va a ayudar. Cuándo una rodilla, cuándo una cadera, tiene que utilizar eso. Así que es bien importante que ustedes usen su razonamiento clínico y si no le funciona, miren, no se casen con eso. O sea, lo que tienen que hacer es buscar otras alternativas, ¿sabes? Pues mira, esto no me está funcionando, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no sigan haciendo lo mismo todo el tiempo, porque entonces ahí es que vamos a caer en lo mismo y no vamos a ayudar al paciente a salir de esa etapa. Vamos, yo creo que sí. Y si no, lo último que quiero traer, ¿verdad? Es que si nos vamos a... Aquí, mira, Ángel también hizo una preguntita por ahí. Antes de entrar en la pregunta, es, ¿verdad? Nosotros, a medida que nosotros seguimos leyendo de diferentes condiciones, ya vamos conociendo también si procesos inflamatorios son asociados con alguna de estas condiciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, inicialmente, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo estaba estudiando, todavía estaba estudiando la profesión, ¿verdad? Fisioterapia, la maestría. Yo no recuerdo leer literatura donde ya definitivamente se llegaba a la conclusión que las tendinopatías no estaban asociadas a un proceso inflamatorio, ¿verdad? No se encontraban células inflamatorias en la degeneración del tendón. Y esto lo traigo como por ejemplo de que pues está en nosotros familiarizarnos con los tipos de lesión que vamos a trabajar para entonces saber qué está ocurriendo y cuál es la mejor manera de yo ayudar a este paciente. Si es necesario el uso de las modalidades con el propósito que yo le quiera dar, o si o me debo ser más enfático entonces en la carga que voy a utilizar, ¿verdad? Va a guiar el plan de cuidado que tú vas a desarrollar. Ok, Ángel, por ahí hablaron de la prednisona como antiinflamatorio no esteroidal, pero es un glucocorticoide. Sí, exacto, Ángel, tienes toda la razón. Lo traje en el ejemplo, es el ejemplo que usan en el estudio, pero sí, la prednisona es un antiinflamatorio esteroidal. Sí. Se ven los mismos efectos en antiinflamatorios no esteroidales que glucocorticoides. A nivel de, por lo menos en este artículo, no entra en el detalle de si los no esteroidales en uso prolongado pueden producir atrofia o muscle wasting, ¿verdad? Ahora mismo no te voy a comentar de ese tema, pero sí hablaron de que el uso constante o el uso preventivo de antiinflamatorios no esteroidales sí te predisponen a que, no quiero decir la lesión, porque no fue la palabra que usaron, no sé si te acuerdas de ese parrafito como tal, pero que cuando, como por ejemplo, una persona que está constantemente tomando ibuprofeno, sí está en un mayor riesgo sí, de tener una lesión y de que cuando ocurra esa lesión, el proceso de sanación pues, se retrase por los niveles ya que tiene en el sistema. En cuestión de los glucocorticoides, pues uno tiene que tener más cuidado, porque ser esteroidales, ¿verdad? Ya se ha visto, ya ha habido muchos artículos de los glucocorticoides, de los corticoides, hay muchos artículos que se ha visto que sí, pues puede haber un retraso
de sanación y puede haber también una atrofia o una degeneración del tejido. En el caso, específicamente, hay mucho artículo en cuestión de los tendones. En la unión musculotendinosa, en esa área, es bien común. Muchas veces los doctores inyectan, especialmente en tendinopatías, ¿verdad? Inyectan el tendón y es yo siempre he dicho que es un error. Es un error en ese sentido. ¿Por qué? Porque degeneran el tendón a largo plazo. Y me explico. Yo tuve un paciente que a los 15 años se le partió el tendón patelar en la cara mía. En la cara mía. O sea, yo lo vi brincando y el tendón ahí partió. Y el muchacho paró en el aire, básicamente, se sentó y me dijo, Lizardi, ¿qué me pasó? Y cuando yo le encontré la patela, se encontré en el cuádriceps. Cuando lo operan, yo llamo al doctor ese mismo momento, lo operan de emergencia, ya a las 11 de la noche y estaba operado. Esto es un atleta de alto rendimiento, para hacerle claro, porque se operó tan rápido. Esto es un muchacho que era para llegar en ese ciclo, estar en medalla a nivel panamericano. Ese muchacho lo vieron, lo operaron, y la primera pregunta, cuando él salió de operación, el doctor fue a donde los papás y le preguntó cuántas inyecciones le habían puesto en ese tendón. Eso nada más le preguntó, solamente eso, cuántas inyecciones ese nene le habían puesto en esa rodilla. Y los papás fueron sinceros, dijeron como 3 o 4. Y él dice, el tendón estaba como cuerdas de guitarra. O sea, había una degeneración tan y tan marcada que obviamente se iba a explotar en algún momento. Y eso es lo que muchas veces yo le digo al paciente. Por ejemplo, hoy mismo yo tuve un paciente y el paciente me dice, hoy me van a inyectarle el hombro. El muchacho, el paciente fue operado del labrum, bicep tendonitis también le hicieron un montón de cosas, ¿verdad? El señor se lastimó haciendo algo en la casa, a los 2 o 3 meses, le sacan un MRI. Mientras está el MRI, yo sigo trabajando con él. Y él mejora. Llega el resultado y me dice, Luis, llegó el resultado, dime qué encontraron. Yo se lo leo y yo le digo, mira, de verdad, tienes una lesión en el labrum otra vez, pero tú tienes mejor movimiento, tú tienes menos dolor. Vamos a seguir trabajando porque al fin y al cabo yo no recomiendo operación. Fue a donde el ortopeda le dijo exactamente lo mismo. Le dijo, mira, tú te estás mejorando, pues vamos a olvidarnos del MRI, pero si tienes un poco de dolor, yo te voy a inyectar. Ya que tengo el MRI, ya te puedo inyectar. Él viene a donde mí hoy, por revolución, y él me dice, Luis, hoy me inyectan. Y yo digo, ok, es bien importante que tú le hagas 2 preguntas, una pregunta al doctor. Y esa pregunta se divide en 2. Y es, ¿me va a inyectar hoy? Sí. ¿En dónde me va a inyectar? ¿Intracapsular o en el tendón? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si es intracapsular, tú puedes seguir la rehabilitación normalmente. Porque es dentro de la cápsula. Pero si es en el tendón, esos primeros 10 días hay una debilidad en el tendón. Y si el paciente se siente mejor, ¿qué pasa? El paciente va a empezar a hacer más cosas. Chacho, ya no me duele, vamos entonces a talar, vamos a hacer cosas en la casa, vamos a hacer push-up, vamos a ir para el gimnasio. ¿Y qué pasa? Está más propenso a que se desgarre o que se lesione más el tendón. Que no estaba lesionado puede ser, o puede ser que estaba irritado, ¿verdad? Porque si le inyectaron era por algo. Así que es bien importante, por eso es que es tan importante saber y educar al paciente de los factores y los riesgos de los medicamentos. En este caso, pues yo lo eduqué y le dije, pregúntale, ¿por qué? Porque si yo te pongo en el gimnasio la semana que viene, si te inyectan hoy, ya el lunes estás en el gimnasio, yo tengo que saber cómo yo te voy a trabajar el lunes. Porque yo no si te van a poner la inyección en el tendón, pues yo entonces voy a bajar carga por unos días y después que pasen los 10 días, de 7 a 10 días, entonces yo vuelvo otra vez a subir carga. Y él me lo agradeció, me dijo, ok, perfecto, hacemos eso. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, lo que estamos diciendo, los glucocorticoides y el grupo esteroidal, pues obviamente hay una tendencia de lesionar más el área. Trayendo otra cosa adicional es que algo bien interesante, por eso es que hoy en día está aumentando, está en auge el procedimiento PRP, prototerapia, y si el que no sepa de eso, prototerapia es sucrosa o azúcar que le inyectan
en el área lesionada, por ejemplo, un ligamento, un tendón, ¿para qué? Para crear un qué, un proceso inflamatorio y volver a resetear ese proceso, ya que está crónico, a ver si puede entonces volver a caer en situs y entonces volver a la sanación. Lo mismo con el PRP. El PRP te sacan sangre, la ponen en una centrífuga, sacan las plasmas, ¿verdad? Y las plaquetas te las inyectan en el área donde hay la lesión. ¿Para qué? Para lo mismo, crear un proceso de sanación, un proceso inflamatorio para que volver a rehacer ese proceso de sanación. Así que es bien importante también la educación de esas áreas. ¿Por qué? Porque la gente se cree que le está inyectando y se creen que se le va a ir el dolor. Y al revés, esos procesos inflamatorios van a doler más. Y hay que educarlo en esa área porque la gente se cree muchas veces que le van a hacer esos procesos y esos procesos, me van a hacer esto. Te explicaron, sí, que me van a sacar sangre, que me la van a poner y me la van a inyectar. Yo dije, sí, pero te explicaron qué vas a sentir después. No, no me han dicho nada de eso. Pues entonces, vamos a explicarte. Y es bien importante esa información llevarse al paciente, no para meterle miedo, porque obviamente no es meterle miedo, es para que él entienda lo que va a sentir. Porque muchas veces entonces no le explicaron y después me dicen, pero es que me siento ahora peor. Que es un proceso que no es como la inyección, los medicamentos que te ayudan para aliviar el dolor. Esto es completamente diferente. Así que es bien importante que también esa parte de procesos inflamatorios, utilizando otros métodos terapéuticos que no tienen que ver con terapia física, ¿verdad? Son más ya otros, fisiatría y eso. Muchas veces por el tiempo no los educan bien y hay que educarlos también. ¿Tú quieres añadir algo, Alejandro? Sí, esos métodos que hablaste, que es lo que, ¿verdad?, hoy en día se le conoce como la bioregeneración. Pero quería tocar bases con la pregunta de Ángel, porque me quedé, ¿verdad?, con la curiosidad. En este artículo, ¿verdad?, no entra en detalle, ¿verdad?, trae ese ejemplo del uso de los antiinflamatorios esteroidales, porque son los que más comúnmente se utilizan para manejar condiciones inflamatorias crónicas. Pero me quedé con una duda, y la respuesta es que no, ¿verdad? No se ven los mismos efectos en antiinflamatorios no esteroidales que con antiinflamatorios esteroidales. Ellos ahorita habían mencionado, pero esto solamente se logró probar en modelos de animales, donde el uso crónico o el uso persistente, en este caso utilizaron ibuprofeno, prácticamente inhibió la hipertrofia en un 50% específicamente en el músculo plantaris de las ratas. Una vez intentaron hacer, ¿verdad?, el proceso de reentrenamiento, hicieron una rutina de, ellos dicen aquí, 14 días de overloading, overtraining, y no lograron, ¿verdad?, se inhibió en 50% la hipertrofia de ese músculo. Pero cuando se intentó hacer algo en un modelo humano con 1200 miligramos específicamente de ibuprofeno, no hubo ningún efecto ni en masa ni en fuerza muscular. Solo para traer eso y dejarlo claro. Nada, ahí sí, y el artículo toca ese punto que tú traíste ahora, Lizardi, que es eso mismo. ¿Cómo entonces debe, no solo a nivel de la profesión, sino académicamente y a nivel de cómo se está educando a los nuevos profesionales, hacer ese enlace entre lo que es la bioregeneración con lo que clínicamente se está viendo actualmente? Porque, ¿verdad?, como tú lo mencionas, son nuevas maneras que han resultado positivas, quitando estos efectos adversos que se le están asociando a los medicamentos antiinflamatorios en condiciones agudas. Y es bien importante, o sea, cuando seguir leyendo, por eso es que cogí este artículo, porque este artículo es bien interesante, o sea, es un artículo que te da mucha luz, mucha información, y que es un artículo que siempre debes tener contigo, o sea, es un artículo que debes leerlo a cada añito, por lo menos, para recordarte, ¿verdad? Y estar al día, ¿verdad? Este es un artículo que es de la APTA, ¿verdad? Si no me equivoco, de la revista de Physical Therapy, del 2017. Trayendo, aprovechando que Ángel está aquí con nosotros también, vamos a poner este casito hipotético, ¿verdad? Tú tienes un atleta elite, que a lo mejor, vámonos bien drástico, ¿verdad? Es corredor de fondista, largas distancias, y tiene varias carreras durante
los próximos 2-3 días. Termina su primera carrera, ¿verdad? Va a esa parte de descansar, de recovery, y empieza a desarrollar mucho dolor. ¿Qué recomiendas que utilice? ¿Un analgésico o un antiinflamatorio? ¿A qué tú le preguntas? A ti, ¿verdad? A los que quieran contestar. ¿Cómo fue la pregunta? Que estaba pendiendo otra cosa. Vuelvo otra vez, mala mía. Trayendo lo que hemos leído ahora, ¿verdad? Y viendo estos efectos, ¿verdad? Yéndonos al extremo de ¿verdad? Un atleta elite que va a correr, ¿verdad? Millas largas en el próximo fin de semana, tiene varias carreras, termina su primera carrera y empieza a desarrollar dolor, ¿verdad? Presenta con dolor. Queremos hacer algo para manejar ese dolor en preparación a las futuras carreras que va a tener. ¿verdad? Hay muchas alternativas, pero si las limitamos, antiinflamatorios, analgésicos. Ninguna de esas. ¿Por qué? Porque casi siempre inhibe la prostaglandina. Si es un corredor de larga distancia, al inhibir la prostaglandina, ¿qué va a pasar? Va a deshidratarse más rápido. Al deshidratarse más rápido, ¿qué va a pasar? Puede haber fallo renal. Así que no inventes, yo no iría por ninguna. Yo me iría por modalidad de hielo, descanso, obviamente, en ese momento. Y si hay que pararlo, lo paro. Es como yo siempre he trabajado con mis atletas. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico, yo digo, yo prefiero perder un día, una carrera, que perder el año, la temporada o la salud. Traigo ese ejemplo así específico porque entonces cómo cambia si simplemente no es un atleta elite que va a seguir compitiendo y entonces simplemente yo que corrí extremadamente de más un día y tengo el DOMS encendido, pero no lo quiero tener encendido porque tengo otras cosas que hacer, ¿cómo entonces, ¿verdad? Quizás la recomendación va a ser diferente? Ahí puede ser diferente, pero dependiendo, porque es que depende de lo que vas a hacer, ¿sabes? Porque si no es que vas a correr, que vas a estar una larga distancia corriendo, pues entonces ya otros 20 pesos, ¿sabes? Pues yo te digo, pues hidrátate bien, tómate un analgésico. Yo no le doy, si es etapa aguda, yo no le voy a dar antiinflamatorio, yo no le recomendaría antiinflamatorio. Y esto es bien importante, porque en Puerto Rico tiene la costumbre la gente de que le duele algo y ¿qué va a hacer? Se va a meter lo primero que encuentre en la casa. O si no, va a casa del vecino y le da el primer antiinflamatorio que encuentra y se lo da y dice, tómate esto, que esto fue lo que me ayudó a mí. Y eso pasa, porque ustedes saben que eso pasa en Puerto Rico, pasa mucho. Así que es bien importante. Yo en mi caso, yo le trabajaría más con modalidades para el dolor, o sea, analgésico. Analgésico, estamos hablando pues Tylenol o Panadol, ¿verdad? Hielo. Estiramiento, dependiendo obviamente de lo que, porque si es un músculo que está desgarrado, yo no voy a estirarlo, ¿verdad? No voy a promover más el estiramiento de ese músculo porque podemos desgarrar más, ¿verdad? Podemos ponerlo en el hielo en posición de estiramiento, pero en un alargamiento del músculo, no estiramiento per se, ¿verdad? Un alargamiento para ayudar a ver si se pueden reunir las fibras musculares, ¿verdad? Sobre estirar las fibras musculares para que se alineen, ¿verdad? Más alineamiento que otra cosa. Tenemos aquí Edgardo, ¿verdad? Que comenta que él recomienda un buen recovery, active recovery, buena alimentación, descanso y posiblemente modalidades también de recovery, me imagino analgésicas en ese punto. Sí, no está. Y Blanca nos comenta, un punto importante sería estar bien conscientes que a veces el dolor no es por la inflamación, más bien por el fallo en la biomecánica, corregir el movimiento. Y la modalidad, utilizarla como método analgésico para que le sea más confortable al paciente de trabajar. Pues, y todo esto, ¿verdad? Ahí entonces, ¿qué lleva? El modificación de actividades. La nutrición, pues obviamente, pues yo siempre recomiendo a mis pacientes, yo los refiero al nutricionista. ¿Para qué? Para que los ayude no tan solo a bajar el peso, si fuera el caso que esté en sobrepeso. Si hay sobrepeso, obviamente más loading en la articulación, ¿verdad? Que está afectado. Pero también para que le eduque en qué fruta, qué alimentación es saludable, ¿para qué? Para ayudar a la inflamación, en el caso, ¿verdad? Ayudar al proceso de sanación, vamos a ponerlo así. Y existe fruta, por ejemplo, se ha dicho que la papaya es una fruta que ayuda a la inflamación, ¿verdad?
Así que yo muchas veces yo los refiero también al nutricionista para que los ayude en esa etapa. Así que hay muchas cosas que podemos seguir ayudándolos, ¿verdad? No tan solo en la parte de rehabilitación, sino también refiriéndolo a otros profesionales de la salud y trabajando en equipo. Y eso es bien importante, especialmente en atletas elite y no en atletas elite, en todos los atletas, en todas las personas. O sea, especialmente en los pacientes envejecientes. Si sabes que ya tiene unos factores que retrasan el proceso de sanación, pues entonces tenemos que trabajar un poquito más coordinado con otros profesionales en cómo trabajar con esos pacientes. Así que, ¿verdad? Si nos vamos en conclusión, ¿verdad? La evidencia que nos trae este artículo es que el uso de estos antiinflamatorios no esteroidales no son recomendados para manejar inflamaciones agudas, ¿ya? Sí tienen un efecto beneficioso a la hora de manejar una inflamación crónica, ¿ya? Pero prácticamente, ¿verdad? Por eso fue que queríamos traer este artículo, porque es algo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? En el cuidado de nuestros pacientes, y es importante entonces poder educarlos a ellos y hacer la mejor recomendación posible y nosotros diseñar el mejor plan para la condición que presenten al momento que nosotros los evaluemos, ¿verdad? Porque yo siempre he escuchado a Lizardi eso. A mí me llegan los pacientes ya cuando están en una inflamación crónica. Yo no veo a nadie agudo. ¿Ah? No, ahora me llegan al revés. Ahora me llegan aguditos. Así que pues por lo menos de mi parte, ¿verdad? Ahí estaría lo que puedo aportar para el journal de hoy. Nada, gracias Lizardi por incluirme, y no solo eso, ¿verdad? Sí, siempre ser una motivación para seguir desarrollando como profesional, ¿verdad? Y con esto que estás haciendo de empujar a todos los jóvenes a dar más por la profesión, porque al final, ¿verdad? Somos nosotros lo que la representamos. Así que gracias a todos los que se conectaron, y en la próxima. Déjame preguntarle a alguien si alguien tiene preguntas, que hablen ahora o callen para siempre. O sea, el que quiera también aportar, que pueda decir algo, que quiera decir algo, en confianza. Quiten el mute y pueden decir lo que quieran. Al igual, si quieren recomendar algún tema, también nos lo pueden decir en confianza, porque entonces pues buscamos también artículos de ese tema y podemos hablar de ese tema. Hay un tema que me interesaría después tocar, que sería si realmente nosotros, y este es un tema bien tricky, si nosotros podemos realmente prevenir lesiones. Y ese es un tema que yo siempre veo en los artículos que dicen prevención de ACL, prevención de qué sé yo, prevención de esto. Y esa palabra yo no la uso. Yo entiendo que no es la correcta. No te oigo. No, que vi que hace poco hubo un infographic que literalmente era bien sencillo, ¿verdad? El uso de isoholds previene un 50% de las lesiones de tendón de Aquiles, ¿eh? A ese nivel, ¿verdad? Entrar en esa discusión. Interesante. Está bueno eso. Esa sería una discusión, y voy a buscar un artículo de eso. Yo creo que por ahí nos vamos a ir Giovanni dice reducir. Sí, yo entiendo que la palabra correcta es reducción, o sea, no prevenir, porque prevenir es que no ocurra. Y accidentes pasan y no hay forma de reducir, de prevenir lesión, prevenir accidentes. O sea, tú puedes reducirlo, puedes bajar el porciento, como tú dices, 50%, 75%, pero un 100%, no hay way, no hay forma. Y el que diga que sí, pues está bien, yo lo respeto, ¿verdad? Pero tú no vas a encontrar ningún artículo que te diga que tal cosa redujo el 100%, es más, ni una pastilla te reduce el 100% algo. Así que sería un tema interesante para hablar sobre esa área. Así que voy a tomarme el tiempo para buscar con calma un artículo de eso, a ver si encuentro algo interesante. Bueno, si nadie más quiere decir nada, Giovanni, si quieres decir algo, puedes decirlo. Misa, quiero darle las gracias a Misa, que fue el que creó hoy el Zoom, porque yo siempre meto las patas con los Zoom.
a Giovanni, porque obviamente siempre me ayuda en todo. Alejandro, muy bueno. Te lo agradezco por todo, como siempre, muy orgulloso de ti. Tú sabes que me encanta estar hablando un rato contigo y discutir y de tratar de resolver el mundo, aunque no se pueda resolver, ¿verdad? Y nada, yo espero que ya para septiembre, para agosto, tengamos otro Journal Club y tratar de hacerlo cada mes de otro tema. Vamos a tratar a ver si hablamos de reducción versus prevención. Eso sería un tema interesante. Si alguien quiere otro tema, nos dejan saber y podemos también tocarlo. ¿Cuán efectivos Dime. somos en realidad también? Un punto, Eso ¿verdad? sería... Hablamos de prevenir, de reducir, pero también podemos hablar de cuán efectivos somos tratando una cosa. Tendríamos que buscar, tenemos que tomar entonces en consideración un área en específica, porque entonces abarca mucho y yo dudo que encontremos un artículo de eso que te diga que si terapia física puede prevenir algo. Exacto. Sería por condición, por localidad. Y por una condición. Así que el que quiera hablar de la prevención de alguna condición y nos vamos entonces con la batalla campal, quién va a favor de la prevención, quién va a favor de la reducción. Y podemos hacer eso. Eso sería un tema interesante. Así que nada, se los agradezco de todo corazón. Se les quiere mucho. Y nada, ya esto nosotros lo grabamos y lo vamos a subir en las redes, ¿verdad? Si Dios quiere. Y nada, volvemos. Gracias a todos y buenas noches. Y si tienen alguna pregunta, nos escriben en el mentorship, nos pueden escribir por PT Today. El que no, en Facebook también tenemos la página de mentorship. El que no nos haya entrado, pueden ya entrar y nosotros tienen que contestar unas preguntitas y nosotros lo aceptamos. Y ahí pues tenemos muchos artículos también que estamos poniendo en la página. Yo le cambié el nombre al mentorship, ahora se llama, ay, se me olvidó, ahora cómo se llama. Les digo ahora rapidito. PT Today Orthopedic Community. Así que nada, los dejo y nada, buenas noches. Strong, apoyen a Strong, por favor. Adiós, Lizardi. Muchas gracias. Cuídense, se les quiere.